La trágica verdad detrás de la muerte de la princesa Diana, el descubrimiento de su hijo William. Han pasado más de 27 años desde aquel trágico 31 de agosto de 1917, cuando el mundo entero se paralizó al conocer la noticia. Diana, princesa de Gales, había muerto en un accidente de coche en París. Aquel anuncio devastador recorrió el planeta como un rayo. Las lágrimas, la confusión y las teorías de conspiración no tardaron en aparecer. Hoy, más de 2 décadas después, su hijo, el príncipe William, ha vuelto a mirar hacia el pasado, regresando al lugar donde descansa su madre. Y lo que descubrió allí podría cambiarlo todo. En un nuevo documental, su hermano, el príncipe Harry, volvió a señalar a los paparazzi como responsables de la tragedia. Sin embargo, parece que William ha decidido ir más allá, revisando una historia que nunca terminó de cerrar del todo. Los secretos de la familia real británica, cuidadosamente protegidos durante años, comienzan a resquebrajarse. El regreso a Althorp, el lugar donde todo comenzó. El 31 de agosto de 1997, no solo el Reino Unido, sino el mundo entero contuvo la respiración. Los noticiarios repitieron una y otra vez la misma frase. Tenemos informes desde París. Diana, princesa de Gales, ha muerto en un accidente automovilístico. El pueblo británico, que la adoraba como la princesa del pueblo, quedó sumido en el dolor. Pero con el paso del tiempo, las sospechas nunca se apagaron. Las teorías conspirativas acerca de lo ocurrido en aquel túnel parisino continuaron circulando, alimentadas por la falta de respuestas convincentes y por la sensación de que algo se había ocultado deliberadamente. Mientras los medios oficiales, como la BBC, defendían la versión de un simple accidente, muchos se negaban a aceptar esa explicación. En los círculos más cercanos a la realeza, se hablaba en voz baja de secretos, de traiciones y de una fractura que habría dividido para siempre a la familia real. William y su búsqueda de la verdad. Durante años, el príncipe William mantuvo en silencio sus dudas. Sin embargo, su madurez y su papel como heredero al trono le han llevado a enfrentarse a un dilema moral: continuar con el legado de silencio o buscar justicia por su madre. Las fuentes cercanas al palacio aseguran que William ha decidido actuar. Su regreso a Althorp, la finca familiar donde yace la princesa Diana, no fue un simple acto simbólico. Al parecer, el príncipe sintió una llamada interior, casi como si el propio lugar quisiera revelarle un secreto guardado entre la niebla y la memoria. Según personas allegadas a Buckingham, William mantuvo en secreto sus intenciones. Sabía que las paredes del palacio tienen oídos, y que cualquier paso en falso podría desatar un escándalo de dimensiones históricas. Por eso reunió discretamente un pequeño grupo de colaboradores leales, expertos forenses, médicos de confianza y, sorprendentemente, un miembro de la familia real cuya identidad se mantiene oculta. Si su nombre saliera a la luz, aseguran, podría provocar una crisis sin precedentes. El descubrimiento que lo cambió todo. Una noche fría y brumosa, William y su equipo viajaron en secreto hacia Althorp. La isla donde descansa su madre estaba envuelta en un espeso velo de niebla, como si la naturaleza misma presintiera lo que iba a suceder. Allí, lejos de las cámaras y los protocolos, el príncipe se preparó para desenterrar no solo restos, sino verdades largamente ocultas. Los rumores apuntan a que William encontró pruebas que podrían contradecir la versión oficial del accidente. Algunos afirman que habría solicitado nuevos análisis médicos y comparaciones de ADN. Otros aseguran que descubrió correspondencia confidencial, sellada durante años por órdenes superiores. Sea lo que sea, su jugada maestra, su Hail Mary, como la describen algunos medios, habría reabierto una herida que nunca cicatrizó. Y ahora, con la fuerza de un heredero que no teme a las consecuencias, William parece decidido a llegar hasta el final, aunque eso signifique enfrentarse a las sombras del propio sistema que lo vio nacer. El último acto de William, el precio de la verdad. Aquella noche sería recordada como la cruz personal del príncipe William, su último recurso, su Hail Mary.
Estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de conocer la verdad. Al principio, el costo había sido el silencio. Años de discreción, de preguntas guardadas, de miradas sin respuesta dentro de los muros del Palacio de Buckingham. Pero el tiempo había cambiado, y ahora su búsqueda exigía un tributo distinto. El valor. Cuando el príncipe se encontró frente a la tumba de su madre en Althorpe, un torrente de recuerdos lo golpeó sin piedad. La tierra fría y el mármol inmóvil parecían congelar los años de dolor acumulado. Mientras muchos habían logrado seguir adelante, William no. El paso del tiempo, para él, no había sido un bálsamo, sino un recordatorio constante de la injusticia. Había sido un adolescente huérfano de madre, atrapado en un mundo donde el dolor debía esconderse tras una sonrisa pública. Ahora, de pie ante el sepulcro, acariciaba la tierra húmeda, sintiendo que cada grano contenía un pedazo de la historia que nunca se contó. Su equipo esperaba una orden suya, la orden para iniciar la exhumación. El aire era espeso, el silencio se podía cortar con un cuchillo. El viento soplaba con fuerza, como si empujara al grupo hacia la acción. William respiró hondo y dejó caer su mano sobre un pequeño fragmento de piedra. Aquel gesto marcó el inicio. Con voz firme, ordenó comenzar los trabajos. Los expertos se pusieron en marcha, rompiendo el mármol con precisión quirúrgica. Las palas removieron la tierra con lentitud reverente, mientras el polvo se levantaba como si el propio lugar hubiese esperado ese momento. Por fin. Pareció susurrar el aire. William observaba cada movimiento, sereno por fuera, pero con un torbellino de emociones dentro. Sabía que después de casi 30 años, sería difícil encontrar pruebas sólidas. Sin embargo, su determinación era más fuerte que la duda. Ya no había marcha atrás. Había cruzado el umbral del secreto. Como un comandante en medio de la batalla, daba órdenes con una mezcla de desesperación y esperanza. Finalmente, las palas golpearon el ataúd. El corazón del príncipe se detuvo por un instante. Allí descansaban los restos de la princesa del pueblo, su madre, su herida más profunda. Según testigos, una única lágrima cayó de su ojo izquierdo, silenciosa, casi simbólica. El ataúd de Diana, una caja de Pandora. La exhumación culminó con un silencio reverencial. William se encontraba frente al ataúd de su madre, cara a cara con un pasado que había tratado de enterrar junto a ella. El aire se volvió helado, el viento pareció detenerse. ¿Debía seguir adelante? ¿Debía abrirlo? ¿O era preferible dejar que el destino guardara sus secretos? Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Había llegado demasiado lejos. Con voz baja pero firme, ordenó que el equipo estableciera un perímetro para mantener todo en secreto. Los expertos, con precisión milimétrica, comenzaron a examinar el ataúd centímetro a centímetro antes de levantar la tapa. 27 años de misterio, de rumores y de heridas abiertas estaban a punto de salir a la luz. Cuando por fin el ataúd se abrió, el olor del tiempo inundó el espacio. Los médicos y forenses trabajaron con respeto, conscientes de la magnitud del momento. Diana ya no era más que huesos y polvo, pero en cada fragmento de su cuerpo podía esconderse una verdad sepultada por décadas de silencio. William los observaba sin pronunciar palabra. Su mente era un torbellino. ¿Lo movía el amor filial o la obsesión? ¿El deseo de justicia o el miedo a descubrir que los rumores eran ciertos? ¿Sería todo esto culpa de las sospechas sobre Paul Burrell, el ex mayordomo, o de las tensiones con la reina consorte? Tal vez no buscaba una razón. Tal vez solo quería llenar el vacío insoportable que la muerte de su madre había dejado en su alma. De pronto, un grito lo sacó de su ensimismamiento. «Alteza, venga rápido, hemos encontrado algo». La revelación. Traición y muerte. El equipo había hecho un hallazgo inesperado. Según las fuentes más cercanas, los médicos detectaron laceraciones en el área comprendida entre las caderas y las costillas bajas, lesiones que no figuraban en los informes oficiales de autopsia. William se acercó incrédulo mientras los expertos explicaban que aquellas heridas
no podían haber sido causadas por el accidente. Al seguir examinando, descubrieron rastros de sustancias químicas extrañas, compuestos que no se utilizaban en procedimientos médicos de emergencia. La revelación cayó como un golpe seco. El príncipe, aturdido, cayó de rodillas y llevó la mano a su pecho, como si su corazón fuera a estallar. Había buscado respuestas, pero ahora temía haberlas encontrado. Mientras el resto del equipo continuaba su trabajo, en un rincón del ataúd apareció un pequeño trozo de papel, amarillento por el tiempo. William lo tomó con manos temblorosas. Reconoció al instante la caligrafía elegante e inconfundible de su madre. En el papel, escritas con tinta desvaída, solo 2 palabras: traicionada, asesinada. El silencio se hizo absoluto. El príncipe comprendió entonces que su búsqueda acababa de cruzar una línea sin retorno. Ya no era solo una cuestión de recuerdos ni de teorías. Era una acusación escrita por la propia mano de Diana. Y esa noche, bajo la bruma helada de Althorp, el futuro rey del Reino Unido entendió que la verdad, su verdad, acababa de despertar. El efecto dominó. Las sombras del pasado. Aquello fue la última ficha del dominó, la que cayó finalmente, arrastrando consigo al propio príncipe. Poco después de su hallazgo, William regresó al palacio con la misma discreción con la que había partido, evitando toda mirada indiscreta. Llevaba en su interior una carga más pesada que cuando había partido. Los descubrimientos en Althorp eran tan inquietantes que lo perseguían como un eco constante. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba. ¿Podría realmente usar esas pruebas para luchar contra casi 3 décadas de silencio e injusticia? Había ido a la tumba de su madre buscando alivio, una liberación espiritual. En cambio, había abierto una caja de Pandora. Cada nueva revelación solo añadía peso a su corazón. Las viejas heridas sangraban de nuevo y los fantasmas del pasado volvían a caminar por los pasillos de Buckingham. Ya comenzaban a circular historias. Cartas ocultas, mensajes del pasado y sospechas cada vez más fuertes que apuntaban a la reina Camila. Pero ¿cómo se relacionaban aquellas nuevas pruebas con los rumores de antaño? Voces desde la tumba. Después de su viaje a Althorp, los rumores estallaron como pólvora. Algunos decían que William había encontrado evidencias que sugerían que su madre no murió por un simple accidente, sino que había sido víctima de un acto premeditado. Aquellas insinuaciones recordaban inmediatamente las declaraciones de Paul Burrell, el antiguo mayordomo y confidente de Diana. Burrell había sido más que un sirviente. Era su testigo silencioso, el guardián de sus secretos, el único que la escuchaba sin juzgarla. Sabía cuándo callar y cuándo ofrecerle una palabra de consuelo. Había estado allí en los días de tristeza, cuando el brillo de los palacios no lograba esconder el sufrimiento de la princesa. Pero Paul Burrell no se conformó con ser un simple espectador. Con el tiempo, afirmó poseer algo que podía sacudir los cimientos de la monarquía británica. Una colección de cartas manuscritas por la propia Diana. En ellas, según decía, la princesa revelaba los temores que la acosaban y los presagios de su destino. Las cartas prohibidas. Burrell aseguraba que aquellas cartas contenían confesiones inquietantes sobre los engaños, las traiciones y las amenazas que rodeaban a Diana en los últimos años de su vida. En una de ellas, decía, la princesa hablaba abiertamente de la infidelidad del entonces príncipe Carlos y de un oscuro plan para deshacerse de ella, sin dejar huellas. Los reyes no actúan directamente, afirmaba Burrell. Juegan al ajedrez, no a las damas. Sus palabras encendieron un incendio mediático. Aún así, el palacio de Buckingham guardó silencio absoluto, como si nada hubiese ocurrido. Oficialmente no se reconocía ni una sola palabra de aquellas acusaciones, pero dentro de las paredes del palacio las fuentes aseguraban que el temor era real. El nombre de Paul Burrell fue vetado, convertido en un fantasma incómodo que nadie debía mencionar. Lejos de intimidarse, Burrell siguió adelante. Publicó libros, concedió entrevistas y mantuvo firme su versión. Que en aquellas cartas, Diana advertía que alguien manipularía los frenos de su coche
provocando un accidente fatal que sería presentado como una tragedia fortuita. Los Windsor, como siempre, respondieron con la estrategia más eficaz, el silencio. Pero los rumores jamás se extinguieron. Las sospechas de William, desde la boda de su padre con Camilla Parker Bowles. El príncipe William había sentido una punzada de duda cada vez que recordaba el rostro de su madre. Las fechas, los silencios, las coincidencias, todo parecía formar un rompecabezas que nadie quería completar. El viaje a Althorp no fue solo un gesto simbólico. Fue un intento desesperado por comprobar si las palabras del antiguo mayordomo podían tener un fondo de verdad. Y ahora, con los hallazgos encontrados junto al ataúd y las cartas que parecían reaparecer del pasado, la historia adquiría un nuevo sentido. Las piezas se encajaban lentamente, y lo que antes parecían rumores empezaba a transformarse en una amenaza real para la estabilidad de la monarquía. William lo sabía. Había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Dudas, traiciones y la sombra de Camilla. ¿Qué tan maquiavélico le parecía todo aquello al príncipe William? Desde su punto de vista, el dolor no provenía solo de haber perdido a su madre en circunstancias turbias, sino también de haberla visto reemplazada tan rápido, como si alguien hubiera estado esperando ese momento durante años. Y ese alguien, en la mente del príncipe, tenía nombre. Camilla Parker Bowles, hoy conocida como la reina consorte Camilla. Perder a un ser querido es insoportablemente difícil. Pero ver cómo su lugar es ocupado casi de inmediato, con una sonrisa y un anillo que parecían ensayar un papel escrito de antemano, es aún más devastador. Eso fue lo que William sintió cuando, años después de la muerte de Diana, su padre, el entonces príncipe de Gales, contrajo matrimonio con Camilla. Para él fue como si la herida se abriera de nuevo. Y lo peor era que aquella historia de amor prohibido no había comenzado tras la tragedia, sino mucho antes. Las confesiones de la víspera. Una terapeuta que había atendido a la princesa Diana durante los años más oscuros de su vida, reveló un día algo estremecedor. En la víspera de su boda, el que sería llamado el matrimonio del siglo, el príncipe Carlos le confesó a Diana que no estaba enamorado de ella. Frente a frente, le dijo que su corazón pertenecía a otra mujer, Camilla Shand, su antiguo amor y la sombra constante de su relación. Aquella noche, el mundo de Diana se derrumbó en 1000 pedazos. Pero no era una mujer que se rindiera fácilmente. Ya estaba demasiado comprometida, demasiado expuesta ante el mundo, demasiado entrenada en el papel de princesa como para permitir que el cuento de hadas terminara antes de comenzar. Así que decidió seguir adelante, convencida de que el tiempo podría cambiar las cosas. Se prometió que el amor nacería, que su devoción y su dulzura lograrían ablandar aquel corazón de hielo. Y al día siguiente, ante millones de personas, el sol brilló más que nunca sobre la Catedral de San Pablo. La joven Diana Spencer caminó hacia el altar, vestida de blanco, radiante y nerviosa, mientras el planeta entero la observaba. Parecía una historia sacada de los cuentos. Una muchacha común convertida en princesa. Las sonrisas, los aplausos y la pompa real ocultaban una verdad amarga. El amor no era recíproco. El triángulo imposible. Durante un tiempo, el matrimonio pareció funcionar. Había apariciones públicas, viajes, compromisos oficiales y el nacimiento de sus hijos, William y Harry. Pero tras la fachada de felicidad, Camilla seguía presente, como una sombra silenciosa que se deslizaba entre los corredores del palacio. Diana comenzó a sospechar, luego a descubrir, y finalmente a aceptar que su esposo nunca la había dejado de amar. Aquel descubrimiento fue devastador. Su matrimonio se transformó en un triángulo imposible, lleno de silencios incómodos, de lágrimas ocultas tras la puerta de su dormitorio y de noches en vela, preguntándose cómo mantener la dignidad en medio del escándalo. Con el paso de los años, los engaños se hicieron públicos. La imagen idílica se desmoronó ante los ojos del mundo. Finalmente, el divorcio se hizo oficial en agosto de 1986. Diana, la princesa del pueblo, volvía a quedar sola, aunque esta vez con una fuerza y una libertad que la monarquía jamás había previsto.
la cláusula que lo cambió todo. Pero había un detalle que pocos conocían. Una cláusula no escrita entre la Iglesia y el Estado británico, que establecía que un futuro monarca solo podía volver a casarse si su antiguo cónyuge había fallecido. En otras palabras, mientras Diana viviera, Carlos no podría casarse con Camila. Años después, cuando el príncipe William empezó a revisar los eventos que rodearon la muerte de su madre, ese dato cobró una relevancia inquietante. ¿Era solo una coincidencia trágica o había un interés oculto detrás de la fatalidad? Las piezas del rompecabezas, que durante años habían permanecido dispersas, empezaban a encajar lentamente. Y en el corazón del príncipe crecía una duda silenciosa pero devastadora. ¿Había sido la muerte de su madre una desgracia inevitable o una consecuencia necesaria para que su padre pudiera volver a amar libremente? El amor prohibido y el precio del destino. Diana, tras el divorcio, comenzó una nueva etapa en su vida. Por primera vez en años, parecía feliz, libre y radiante. Lejos de los rígidos protocolos de la corte, disfrutaba de los viajes, quinces, del mar y de la compañía de nuevas amistades. En medio de ese resurgir emocional, conoció a Dodi Al-Fayed, el joven heredero egipcio, hijo del magnate Mohamed Al-Fayed. Juntos formaban una pareja inesperada pero fascinante. Ella, la princesa del pueblo. Él, el príncipe de las arenas del desierto. Su relación, sin embargo, no era bien vista por el establishment británico. Los tabloides se desbordaban con titulares, y las cámaras seguían a la pareja a todas partes. Mientras tanto, el príncipe Carlos continuaba mostrándose cada vez más públicamente con Camila, consolidando su romance ante el mundo. Pero había un obstáculo que ni todo su poder ni su linaje podían superar: la cláusula eclesiástica. Esa norma tácita dictaba que un futuro monarca no podía volver a casarse mientras su anterior cónyuge siguiera con vida. Era una sombra incómoda que pendía sobre su reputación y sus planes. Y si esa sombra tenía nombre, era el de Diana Spencer. Las malas lenguas, alimentadas por coincidencias y silencios, comenzaron a construir un relato siniestro. Que para liberar su futuro matrimonio, Diana debía desaparecer. Nunca hubo pruebas concretas que vincularan directamente a Carlos o a Camila con la tragedia. Pero el motivo existía. Y eso, para muchos, bastaba para encender las teorías. La cronología del silencio. La línea del tiempo parecía escrita por un guionista cruel. Carlos y Diana se separaron en 1992, pero el divorcio se formalizó el 28 de agosto de 1996, apenas un año después. El 31 de agosto de 1997, la princesa perdió la vida en el túnel del alma, en París. Solo 368 días separaban su libertad legal de su muerte. Aquella coincidencia avivó la sospecha popular. Más aún, porque ese mismo año, Camila y Carlos aparecían cada vez más juntos. El público británico, todavía enamorado de Diana, reaccionó con desdén. Muchos creían que la princesa había sido injustamente tratada, víctima de un sistema que prefería proteger su imagen antes que su corazón. Los Windsor respondieron como siempre lo habían hecho, con un silencio pétreo, inquebrantable, que mantenía las teorías en el terreno de la especulación. Pero en los pasillos del palacio, William no podía ignorar el eco de sus dudas. Y más ahora, que ya no contaba con el apoyo de su hermano Harry, el único que compartía su herida y su ira. Aún así, el príncipe heredero seguía indagando. Su sospecha hacia Camila no se limitaba al relato de la boda o al pasado romántico de su padre. Iba más allá, hacia el corazón mismo del palacio, hacia las emociones ocultas de la reina Isabel II, respecto a aquella mujer que había dividido a su familia, la reina que lo había visto todo. Pocas monarcas en la historia podían compararse a Isabel II. Durante sus 70 años de reinado, fue una estratega silenciosa, una figura de elegancia y fuerza que había visto imperios caer y levantarse. Para muchos, era la gran jueza de carácter de la familia Windsor. Su intuición rara vez fallaba. Había observado desde el principio la relación entre Carlos y Diana, y copiánimos Wakata. Y como una espectadora experta,
Había percibido las grietas antes de que se hicieran visibles. Veía sus sonrisas ensayadas, los gestos forzados y esa distancia que solo los matrimonios rotos pueden disimular ante las cámaras. Sabía que había una tercera jugadora en el tablero, una presencia que actuaba desde las sombras. Camilla Shand. La reina comprendía mejor que nadie el juego de tronos que se libraba dentro de su propio linaje. Había lidiado con intrigas políticas, con ministros ambiciosos y con naciones enteras. Nada la sorprendía. Por eso, cuando su hijo eligió finalmente a Camila, la monarca aceptó la decisión, pero no sin condiciones. Ella no podía controlar los sentimientos, pero sí las consecuencias. Así que impuso lo que los cortesanos llamarían luego el embargo de la reina. Una restricción simbólica, pero poderosa. Mientras viviera Isabel II, Camila jamás sería llamada reina, por mucho que se casara con un Windsor. Ese fue su castigo sutil, su manera de recordar quién había sido la verdadera princesa de Inglaterra. Diana. Los que conocieron a la reina cuentan que guardaba un profundo afecto por su nuera. La consideraba una víctima de las circunstancias, una mujer que había intentado amar dentro de un sistema que no sabía amar. Y cuando murió, Isabel sintió aquella pérdida como una herida personal, no solo institucional. Años más tarde, cuando William mira a Camila en los actos oficiales, no ve solo a la esposa de su padre, sino el reflejo de todo lo que su madre sufrió. Y en su mente resuena una frase que la propia reina habría dicho en privado. Una mujer siempre reconoce a otra mujer. Y yo sé quién fue la verdadera reina de corazones. El dilema del príncipe y el eco del pasado. Al final Camila fue coronada como reina consorte, no como reina del Reino Unido. Un detalle aparentemente simbólico para el público, pero dentro del palacio, un recordatorio constante de los límites de su aceptación. Era una forma elegante de marcar territorio. Podía compartir el trono, pero nunca el título que había pertenecido a Diana. Según los allegados a la familia real, Camila vive con cautela, midiendo cada palabra y cada gesto cuando se encuentra frente al príncipe William, su hermano Harry, el llamado repuesto, o la severa y perspicaz princesa Ana, la princesa real. Y desde que William descubrió ciertos documentos en la tumba de su madre, las piezas de aquel rompecabezas empezaron a encajar. Sin embargo, el príncipe se encuentra en una encrucijada. ¿Está dispuesto a seguir el camino que lo lleve a la verdad? Aun si eso significa enfrentarse a su propio linaje. Los informantes del palacio aseguran que William vive desgarrado, dividido entre su deber y su conciencia. Los hallazgos que obtuvo coinciden con algunos de los relatos de Paul Burrell, el antiguo mayordomo de Diana, aquel hombre que afirmaba tener cartas reveladoras sobre su muerte. Pero Burrell fue tildado de oportunista, incluso de farsante, y alinearse con él haría parecer a William como el príncipe que gritó lobo, un heredero cegado por teorías y emociones. Aún así, si no podía confiar en la versión de Burrell, Camila seguía siendo la alternativa perfecta, el blanco público más fácil. Pero el príncipe sabía que era una narrativa gastada, un camino ya explorado por tabloides y detractores. Si acusaba directamente a su madrastra, corría el riesgo de ser retratado por la prensa como un niño de 40 años, que aún no había superado la muerte de su madre. William poseía pruebas que consideraba concretas, pero el miedo lo paralizaba. Había visto cómo los medios manipularon la historia de Diana, convirtiendo su tragedia en un espectáculo mediático. Y su experiencia personal le había enseñado lo peligroso que podía ser exponerse al fuego de la prensa. El fantasma de Martin Bashir. En 1995, el periodista de la BBC, Martin Bashir, había conseguido la famosa entrevista de panorama con Diana, usando tácticas de manipulación que más tarde serían condenadas públicamente. Para ganarse su confianza, Bashir mostró documentos falsificados, supuestamente demostrando que personas cercanas a la princesa, entre ellos su hermano y su mayordomo, la habían traicionado por dinero. Aquella jugada funcionó. Diana, ya quebrada por los engaños amorosos de su esposo y los rumores de palacio, cayó en la trampa. La entrevista resultante se convirtió en una bomba mediática. Millones de espectadores escucharon a la princesa decir, con voz temblorosa, la frase que marcaría su destino.
Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. William era solo un niño entonces, incapaz de entender la magnitud de lo que estaba viendo. Pero el adulto que se convirtió años después no olvidó. En 2019 y 2021, cuando la BBC se disculpó formalmente por las acciones de Bashir, William no aceptó el perdón. Acusó directamente a la cadena de haber destruido la relación de sus padres solo por audiencia y dinero. Desde ese momento, el príncipe aprendió a desconfiar de los medios más que de cualquier otra institución. Por eso, ahora que posee información que podría reescribir la historia, duda en publicarla. Si la revela, podría ser silenciado en redes o manipulado por los mismos medios que arruinaron la memoria de su madre. Pero si la guarda, la verdad morirá con él. El eco del inquebrantable Al-Fayed. Entonces surgió otra idea, una que le quemaba en la mente como una chispa encendida. Seguir los pasos de Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi, quien tras la muerte de su hijo y de Diana, emprendió una cruzada pública contra la familia real. William recordaba, aunque era pequeño, la tensión que aquel inquest provocó en Buckingham Palace. Mohammed había financiado una investigación paralela, contratando incluso a miembros de los servicios secretos egipcios, hombres imposibles de comprar o intimidar. Durante meses, la casa de Windsor estuvo contra las cuerdas, con abogados, jueces y periodistas escrutando cada detalle del accidente de París. Fue una época turbulenta. Por primera vez, el poder tembló. Inspirado por aquel precedente, William comprendió que podría generar el mismo efecto. Presentar una solicitud de investigación independiente, reabrir el caso y así recrear el miedo que su madre había inspirado en la verdad. Pero también sabía lo que eso implicaba. Significaba romper con la institución, poner en jaque a su propio apellido y convertirse en enemigo del trono que estaba destinado a heredar. En su residencia de Adelaide Cottage, el príncipe pasa noches en vela, con el eco del viento colándose por las ventanas, escuchando los mismos susurros que creyó oír en la cripta de Althorp. Las paredes parecen devolverle las voces del pasado. Hazlo por ella. O déjala descansar. Su dilema es eterno. ¿Sangre o corona? ¿Verdad o deber? ¿Madre o monarquía? Palacio adentro. Los rumores crecen. Algunos creen que William ya ha contactado discretamente con investigadores extranjeros. Otros piensan que el peso del secreto lo está consumiendo, porque si decide actuar, el castillo más poderoso de la Tierra podría derrumbarse como un castillo de naipes. Y si decide callar, el silencio de Diana seguirá resonando, pidiendo justicia desde la tumba.